Bueno, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo anda la ciudad de Quilmes y sus alrededores? Estamos acá en la 91.5 en Mundo Under RK y estamos abriendo una nueva misión de El Deseo. En su séptima temporada, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 12, que comprende Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Y acá estamos para compartir una hora de mucha información institucional, mucha información acerca de la psicología, el psicoanálisis y la salud mental. Así que bueno, hoy con mucha información vamos a dar paso a eso, pero también vamos a ir marcando que bueno, vamos a tener la presencia de dos invitados muy importantes. El primer invitado es un licenciado, un colega que está trabajando a full en el área de la discapacidad. Él es especialista, forma parte de la Comisión de Psicología Aplicada a la Discapacidad del Distrito 15, en la zona de Morón. Así que bueno, vamos a hablar con el licenciado Daniel Belgareto porque bueno, tiene mucha experiencia en el área y bueno, estamos muy interesados en lo que está sucediendo con la discapacidad a nivel nacional y bueno, es una preocupación también para todos los que estamos dentro del campo de la salud. Así que bueno, vamos a ver qué panoramas nos da él desde el conurbano bonaerense, ¿sí? También vamos a contar con la presencia de la abogada Anabela González, que que también está trabajando dentro del colegio dentro del colegio de abogados de Quilmes, y ella también está trabajando con respecto al tema de la discapacidad y bueno, queremos también tener una mirada interdisciplinaria con respecto a estos temas porque son temas tan complejos y tan importantes que a veces no alcanza con la mirada que tenemos nosotros desde una actividad sola. Entonces, nutrirnos de otras especialidades, otras disciplinas, siempre viene bien. Así que bueno, la convocamos a Anabela para que nos hable un poco también desde el derecho, cómo se ve el campo de la discapacidad hoy por hoy. Así que bueno, está planteado el tema, lo vamos a desarrollar, pero antes de darle paso a los invitados, vamos a hablar un poquito de algunas informaciones. Por ejemplo, la información como esta, no sé si aquellos que puedan ver el streaming en estos momentos ven las imágenes de fotos que están indicando la presencia del Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito 12 y de toda la provincia en la marcha de salud mental que se hizo el pasado 30. El pasado miércoles 20. Se realizó una marcha federal de la salud, así que bueno, estuvo presente ahí Colsiva, una marcha muy importante para tratar de darle visibilidad a un sistema que está muy desbordado por todos lados y sobre todo por la salud mental. Así que bueno, fue convocada por el Foro de la Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la consigna: la salud no es un privilegio, es un derecho. Como institución de profesionales que se desempeñan cotidianamente en hospitales, centros de salud, instituciones y territorios, sostenemos que defender las políticas públicas de salud es también defender las condiciones que hacen posible sostener la vida y la salud mental. Esto es algo de lo que publicó Colsiva desde el Consejo Superior de la provincia y que por supuesto nosotros como el Distrito 12 nos aferramos un poquito a estas palabras y bueno, ahí estuvo presente parte de la mesa ejecutiva del Distrito 12 junto a otros colegas de toda la provincia. Estuvo muy bueno, por lo que me dijeron, yo no pude ir, pero es importante la participación de llevar adelante esta lucha para que mejore la situación del sistema de salud y de la salud mental, ¿sí? Así que bueno, y ahora pasamos a una información que tiene que ver con las actividades de nuestro colegio, porque el sábado 30 de mayo, en el Instituto Eduardo Holberg de Quilmes, para todos los que son de la zona, el gran colegio alemán, ¿no? Bueno, allí en Garibaldi 332 se va a dar un conversatorio titulado Ciudadanía Digital, el origen de la prevención de las violencias digitales. Muy interesante el tema, de mucha actualidad,
y ahí organiza este conversatorio la Secretaría Científica, junto a la Comisión de Psicología Aplicada a la Investigación Criminal. Ahí está como coordinador Gabriel Giorgi y como responsable Leonardo Bustos. Bueno, esta comisión va a llevar adelante este conversatorio con la presencia de un importante disertante como es el ingeniero Ariel Ferreira, creador del Observatorio de Conductas Delictivas en el Ciberespacio. Bueno, es un tema que nos tiene a todos preocupados, así que el colegio va a llevar adelante este conversatorio que seguramente va a tener gran repercusión el sábado 30 de mayo en el Colegio Alemán. Para terminar con este ciclo de informaciones de parroquiales, tenemos una información muy importante que quiere dar el colegio, que tiene que ver con la apertura de una nueva especialización de posgrado que va a dar nuestro distrito 12 y tiene que ver con la especialización en psicología de la discapacidad. Esto va a ser a partir del segundo cuatrimestre. Entonces, bueno, queremos decir que la Escuela de Especialización y Posgrado del Distrito 12 tiene el agrado de anunciar la apertura del área de especialización en psicología de la discapacidad. De esta manera sumamos 11 áreas de especialización para el acceso de todos los colegas y las colegas que deseen iniciar la cursada. Psicología de la discapacidad iniciará su ciclo electivo a partir del segundo cuatrimestre del 2026 y tendrá una duración de 2 años y medio. Si estás interesado o interesada en este nuevo espacio de formación profesional, próximamente podrás consultar la presentación y el programa en la página web del colegio. Así que bueno, es importante, a todos aquellos que estén interesados se pueden acercar tanto al colegio como a las redes del colegio o como a los mails para anotarse. Esto se va a dar a partir del segundo cuatrimestre. Bueno, buenísimo, era algo que el colegio venía buscando desde hace tiempo, tener una especialidad en el área de discapacidad y bueno, porque necesitamos muchos colegas que estén especializados en un área que bueno, tiene mucho trabajo y hay mucho por hacer, así que bueno, una especialización viene muy bien para todos los matriculados de la provincia, pero también de todo el país también. Así que bueno, ahí está con una nueva especialización en nuestra escuela, en el colegio. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a ver si nos podemos comunicar por videollamada con nuestro primer invitado, que es el licenciado Daniel Belgareto, alguien que trabaja en la Comisión de Psicología Aplicada a la Discapacidad en el Distrito 15, en el conurbano bonaerense, en la zona de Morón, una zona donde, bueno, seguramente se trabaja mucho con este tema. Y bueno, le queríamos preguntar a Daniel cómo está hoy por hoy toda el área que trabaja con discapacidad dentro de la salud mental, dentro de la psicología, para ver cómo están las cuestiones. No sé, Daniel, si me estás escuchando por ahí. Hola, Daniel. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Tanto tiempo. Daniel es un viejo amigo de la casa, así que bueno, siempre los convocamos para hablar de estos temas. Bueno, Daniel, te queríamos consultar cómo ves en tu zona la situación del área de la discapacidad hoy por hoy. Sabemos que algunas situaciones muy de emergencia. Y bueno, queríamos saber, bueno, cómo está la situación tanto en colegios como, bueno, en centros de salud, ¿no es cierto? Bueno, en principio estaba escuchando que van a abrir una especialización en discapacidad. Sí. Felicitaciones, es una excelente idea, una excelente iniciativa. Después una pequeña aclaración, no es de Morón, sino del Distrito 15, abarca San Isidro, San Miguel. Yo en particular trabajo en San Miguel, José Cepaz, es uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires. La verdad que la situación es muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista, empieza desde el punto de vista financiero, ¿no? Nosotros trabajamos más de 2 años para que pudiera salir la ley de emergencia en discapacidad, sufrió distintos derroteros, digamos, en el Congreso. Salió, Miguel la vetó, nosotros vetamos, nosotros no, la iniciativa del Poder Legislativo vetó ese veto, pero de hecho la está incumpliendo porque aduce que no tiene los votos necesarios
realizarlo, y ese es el punto de partida de una situación caótica, ¿no? Porque muchos de los chicos que concurren a las distintas instituciones, por ejemplo, se han quedado sin transporte. Ustedes tengan presente que la mayoría de las personas con discapacidad se les hace muy difícil viajar en el transporte público. La mayoría, en el caso de los niños que nosotros vemos, necesitan tratamiento diario, ¿no? Yo soy parte del equipo directivo de un centro educativo terapéutico donde vemos niños con el espectro autista, bastante severos y con otras discapacidades. Y bueno, todo eso va generando toda una serie de limitaciones, prestaciones que no se pueden dar en tiempo y forma, los chicos que no pueden concurrir porque se quedan sin transporte, los profesionales nos vemos afectados por estas cuestiones económicas, entonces a veces el desarrollo de los tratamientos se ve limitado. Así que la situación es muy difícil. No sé si ustedes están siguiendo los medios, pero habitualmente nosotros en distintas agrupaciones que se nuclean una mesa que se llama Foro de Discapacidad, donde están las instituciones, están colectivos de personas con discapacidad, distintos actores sociales. Permanentemente nos convocamos y estamos en lucha para que esto se revierta, ¿no? Así que la situación es realmente muy, muy compleja, y también en lo personal afecta, ¿no? En mi caso, que yo sé que hace 40 años que trabajo en discapacidad, bueno, es muy triste ver la situación, ¿no? Amarga mucho, porque cosas que considerábamos superadas, ¿no? Porque algunas de las cosas que propone esta nueva ley que llaman contra el fraude de pensiones por invalidez eran cosas que ya vivimos y que por suerte se pudieron dejar de lado, y volver a verlas, la verdad que amarga y preocupa, ¿no? ¿Cómo es esto de los fraudes? Bueno, el gobierno, digamos, como contraparte, digamos, a la ley de emergencia en discapacidad, propone una ley que se llama contra el fraude de pensiones por invalidez. Claro. Ya el nombre le erra, digamos, en el sentido de que la convención para personas con discapacidad a la cual nuestro país está adherida no habla de invalidez, porque eso es un paradigma ya superado, digamos, ¿no? El paradigma social de la discapacidad, en realidad, más que una invalidez de la persona, hay una invalidez, para llamarlo de algún modo, del contexto social, que no permite que una persona con discapacidad tenga las condiciones necesarias para poder realizar su tarea laboral, en el caso de las personas que lo pueden realizar. Digo un ejemplo: una persona que necesita una silla de ruedas para trasladarse, si tuviera que ir al centro de San Miguel, no sé, puede tardar 2 horas y media, 3, porque hay colectivos que no tienen las condiciones necesarias, el tren, las veredas, ¿no? Entonces todo ese tipo de limitaciones es un buen ejemplo de lo que es el paradigma social de la discapacidad. La sociedad no ha creado las condiciones necesarias para que todas las personas podamos ser incluidas en un sistema y poder desplegarnos de una manera medianamente normal. Pero bueno, están con este caballito de batalla de que hubo fraude por invalidez, que tal vez lo haya habido, digamos, no me extrañaría, aunque, si me permiten una opinión, la política en general es la menos indicada para hablar de fraude, ¿no? En especial, claro, este gobierno y todo lo que está haciendo, o lo que se está investigando en relación a la Agencia Nacional de Discapacidad y los distintos hechos de corrupción gravísimos, ¿no? Que habla de miles de millones de pesos. Pareciera que se pone lo que se busca con esta ley es, por un lado, limitar la pensión, que son 271.000 pesos. Ustedes tengan presente que la discapacidad y la pobreza van muchas veces de la mano por estas cosas que yo les comento, digamos, no sé, unos papás que tengan un chico que necesite una alimentación por medio de un botón gástrico, esos son 2,5 millones de pesos por mes de alimentación de ese modo, y así muchísimas otras cuestiones que pueden tener que ver con una enfermedad que provoque una discapacidad.
Así que siempre va a ser necesaria algún tipo de ayuda social, algún tipo de prestación social. Lo ideal sería que ya estuvieran dadas todas las condiciones para que no se necesitaría una cuestión activa en ese sentido, pero la verdad que la Argentina está muy lejos de eso. Entonces, esta prestación en algunos casos, aunque sea 270.000 pesos, servía, y lo que quieren hacer con eso es sacarlo del índice de aumento que tienen las jubilaciones, que es con el índice del IPC. Y después, por otro lado, quieren hacer un cambio en lo que es la prestación, digamos, nuestra actividad está regida por la ley 24.901, que, por un lado, establece cómo tienen que ser los dispositivos, es decir, bueno, un centro educativo terapéutico, bueno, qué tamaño tiene que tener una sala, claro, qué tipos de baños se necesitan para una persona con discapacidad, qué tipo de profesionales tienen que ser parte del equipo para poder conformar un centro educativo terapéutico, qué tamaño tiene que ser la cocina y demás. Y eso implica que la prestación esté nomenclada, ¿no? O sea, a diferencia de lo que muchas veces vivimos más en relación a la salud mental, ¿no? Que nosotros tenemos por el Colegio de Psicólogos un mínimo ético que lamentablemente casi nunca se cumple. En el caso de la prestación de atención con discapacidad, eso está nomenclado porque hay una relación entre el nomenclador y que la misma ley establece cómo son los dispositivos para poder realizar esa prestación. Eso lo quieren sacar y que cada prestador se pueda reunir con una obra social y dirimir, digamos, todo este tema de la financiación de los tratamientos. Yo puedo dar testimonio de cómo fue esto, porque yo lo viví. Nuestra institución está en principios de los 90, que de hecho regía esto lo que quiere proponer el presidente Milei ahora, y realmente era por un lado desastroso, porque cualquiera podía poner una institución, a veces no en las mejores condiciones, y después era una lucha constante, que es una obra social pagaba una cifra por el tratamiento, otra obra social otro. Era muy caótico porque no había ningún ente que regulara la actividad, ¿no? Y eso permite que muchas veces las prestaciones no se realicen en las condiciones necesarias que tienen que realizarse. La ley 24.901, si bien es perfectible, la verdad que eso lo había armado bien, ¿no? Entonces, cada prestación, de acuerdo a la discapacidad que se atendiera, tenía que tener toda una serie de implicaciones, como decía antes, tanto edilicias como profesionales para poder llevar adelante la tarea. No sé si se entiende bien un poco la idea. No, totalmente. Entonces tenemos, por un lado, Daniel, bueno, el intento de desfinanciar un poco el área, sacarle recursos económicos. Por otro lado tenemos que a los pacientes, bueno, les llegan menos asignaciones. Por otro lado tenemos que los prestadores cada vez ganan menos. Entonces, de repente, bueno, todos los auxiliares, ¿no? Me imagino los transportes, los docentes, cada vez con menos recursos económicos. Bueno, es un combo que, ¿cómo se presenta en el consultorio? Bueno, se presenta con muchas dificultades, ¿no? Porque desde el punto de vista de nuestro, como profesionales, hay gente que está migrando hacia otro tipo de prestación, porque al verse afectados los recursos, digamos, antes, digamos, en un momento la prestación por la atención a discapacidad era una de las que recibía mejor financiamiento, no tan fundamentalmente en consultorio, pero también en las prestaciones institucionales era medianamente digno, permitía un funcionamiento lógico, ¿no? Esto lo que implica es como te decía antes, a mí lo que más me preocupa es me sé decir la palabra caos, digamos, ¿no? Porque hay chicos que dejaron de concurrir. Por ejemplo, muchos de los chicos de Incluir Salud, porque los transportes no cobran, dejaron de traerlo. Entonces, estamos haciendo malabares para encontrar formas de poder encontrarnos con ellos y poder recibir la prestación. Como te decía antes, los profesionales, bueno, al no trabajar en las mejores condiciones, no nos sentimos bien, para decirlo de una manera quizás un poco simplista, pero bueno, nos vemos afectados. No te voy a decir que es un burnout, como vivimos que yo en la pandemia,
pero bueno, no poder trabajar en las condiciones, tener que estar pensando cómo llegas a fin de mes, cómo sostenés a, qué sé yo, a la familia, a tu familia, digamos, las cosas nuestras de cada día, ¿no? Bueno, eso también interviene y a veces es difícil poder poner eso en pausa y poder dedicarse a la actividad profesional en los términos que uno querría hacerlo, ¿no? En las mejores condiciones. Así que es una situación que produce una gran inquietud, también una inquietud hacia el futuro, ¿no? Porque si esto se concreta hasta la famosa ley contra el fraude de las pensiones por invalidez, yo tengo la esperanza de que no salga, pero bueno, claro, es otra cosa más que genera preocupación, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si esto realmente se concreta? Así que bueno, tratamos de sobrellevar la situación. Por ahí lo que nos ha servido es, por un lado, para establecer redes muchas veces con las familias, que yo en nuestra institución se ha armado como una especie de grupo, de comisión de familiares. Por ejemplo, para dar un dato básico, están tratando de armar como si de combos de transporte para que los chicos que viven medianamente cerca y algunos de los padres tengan un vehículo, puedan venir juntos y poder, si no todos los días, algunos días por semana recibir la prestación. Digamos, se están armando como comunidad para tratar de sobrellevar esta situación. Algo que tiene que ver con la ideología, digamos, individualista de este gobierno, y que es muy malo, porque antes el Estado cubría todo ese tipo de cosas, y bueno, el FMIA les permitía a las familias dedicarse a su tarea. Imagínense que hay muchos chicos que concurrían diariamente, que ahora no concurren, y bueno, si son chicos que necesitan una atención, una asistencia permanente, el familiar ¿cómo trabaja? Los padres pueden ir a trabajar, uno tiene que dejar de trabajar, digamos, es muy difícil la situación, claro, ¿no? Genera un gran problema la familia, ¿no? A esto que yo les decía, la situación social, que si uno quiere ir en un transporte público no puede. Imagínate que una persona que como cualquiera, una pareja que los dos trabajan, uno tiene que dejar de trabajar porque el niño se tiene que quedar con alguien. Así que es muy complicado. Muy complicado. Bueno, Daniel, se nos termina el tiempo y me gustaría que cerremos digamos, con algo que vos le puedas comunicar o le puedas decir a un par, digamos, ¿no? A un matriculado de la provincia, quizás en el tercer cordón, ¿no? Que está trabajando como puede, digamos, a ver, ¿vos qué le dirías en función de todo lo que está pasando? ¿Qué le podemos decir a ese matriculado y como para cerrar? Bueno, lo que le puedo decir es lo que estamos tratando de hacer. Hagamos comunidad. Yo creo que el colegio provincial y cada distrito es una gran herramienta, un gran instrumento para conocernos, para estar juntos, para generar ideas, para ver cómo podemos revertir esta situación, ¿no? Claro. No nos quedemos solos. Por ahí el mensaje mío contando la situación es un poco amargante, pero no hay que perder la esperanza. Yo creo que, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad salió, ¿no? Claro. Y fue la primera vez que se vetó un veto presidencial en 20 años, así que yo creo que la lucha vale. Hay que seguir trabajando, no hay que quedarse solo y hay que tratar de hacer comunidad. Tenemos que tratar de escucharnos, y tenemos diferencias, ponerlas entre paréntesis, y abocarnos a poder tratar de poder desarrollar nuestra tarea profesional de una manera digna. Yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Esto que te decía al principio, que están armando ustedes, me parece muy importante. Es una forma de trabajar sobre un tema que es muy complejo, es muy heterogéneo. Nosotros estamos acostumbrados generalmente a ver chicos con discapacidad intelectual o mental, pero el mundo de la discapacidad es muy, muy amplio y nuestra profesión tiene mucho que dar en ese sentido. Así que si puedo dar un mensaje es ese: no estemos solos, juntémonos, conversemos y de esa manera vamos a poder dar. Bien. Sí, y además lucha, decir, digamos, de que bueno,
de que cada distrito cuenta con su comisión, ¿no? Todos pueden formar comisión de discapacidad, ¿no? En tu Sí, distrito no sé si está, todos los distritos la en tienen, nuestro pero tampoco. si no la tienen, sería bueno que todos la tuvieran. Somos muchos los profesionales que trabajamos en discapacidad. Claro. Así que nosotros, te sumo una pequeña cuestión Sí. que es importante. Hay muchos colegas con discapacidad y hay muchos colegas que tienen a cargo personas con discapacidad. Claro. Nosotros en nuestro distrito armamos una encuesta, la contestaron 20 personas nada más, me sorprendió mucho. ¿Qué quiero decir? En nuestro mismo colectivo, todavía el tema de la discapacidad, no sé si da vergüenza, está invisibilizado, si quedó el resto si hay un chico con discapacidad, la culpa es de los padres, no lo tengo muy claro. Pero sí me sorprendió eso. Yo pensé que iba a haber una respuesta masiva sobre este tema, porque nosotros queremos también dar la discusión en la caja de jubilaciones, porque no se está cumpliendo la directiva del ANSES con respecto a las jubilaciones de personas con discapacidad, de colegas con discapacidad, por ejemplo, y esa encuesta me parece que era un instrumento para poder desabatarse. Bueno, me sorprendió eso. Yo pienso que tenemos que hablar, tenemos que poner la cuestión de la discapacidad sobre la mesa, y tenemos que derribar mitos, tabúes y poder Totalmente. trabajar juntos, ¿no? Daniel, bueno, un abrazo grande, te vamos a volver a convocar porque el tema, bueno, mirá todas las puertas que abriste, ¿no? Así que las vamos a seguir desarrollando en el transcurso del año, ¿sí? Bueno, muchas gracias siempre por convocarme, yo me siento muy a gusto charlando con ustedes y les mando un abrazo enorme. Un abrazo grande, Daniel, muchas gracias. Bueno, y ahí lo teníamos al licenciado Daniel Belgareto, también miembro de la Comisión de Psicología Aplicada a la Discapacidad del Distrito 15, y también, bueno, un referente en esta área que siempre lo consultamos porque trabaja desde hace muchos años en esta especialidad. Bueno, seguimos en el deseo hasta las 15 en el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, en el Distrito 12. Y ahora nos vamos a contactar con otro colegio de profesionales, que es el Colegio de Abogados, también de la zona, y contamos con la presencia de Anabela González, la doctora, ¿no? Doctora. Ya desde hace... No tengo doctorado, pero doctora. Doctora. Ponele. Sí. Ya desde el 2023. Ah, bueno. Reciente colegiada, sí. Bien, colegiada. Pero entusiasta. Bien. Y bueno, Anabela, vos también estás trabajando en el área de discapacidad, y bueno, también nos interesa poder investigar un poco la mirada interdisciplinaria que hay en este tema, porque claro, no alcanza con una disciplina sola, es tan compleja ¿no? Esta área que tiene que ver con la discapacidad, es tan complejo los problemas que la atraviesan, sobre todo en la actualidad, en el panorama social, político, económico que vivimos. Así que bueno, ¿qué es lo que vos ves hoy por hoy en esta área y por dónde pasan las prioridades para vos? Prioridades. Bueno, varias cosas, sí, se abrieron varias aristas. A ver, ¿qué veo? Digo, porque tal vez la literalidad de la ley es linda, las personas con discapacidad tienen protección constitucional, convencional, pero bueno, de 2023 en adelante venimos viendo que la verdad la calidad de vida de las personas con discapacidad no está mejorando, de hecho todo lo contrario. Adhiero a todas las palabras que anteriormente decía el licenciado sobre esto, ¿no? Las prestaciones de discapacidad. Yo trabajo bastante con este tema y es una lucha que es terrible. Alrededor desde 2022 que no se están otorgando prácticamente administrativamente las pensiones por discapacidad. Mal llamadas, ¿no? Se llaman pensión no contributiva. Uh-huh. En el año pasado empezó un proceso de auditorías sobre las pensiones no contributivas, ¿no? Salta todo a través de una investigación que se hizo, que alguien presentó una radiografía de un perro en una prestación, y la idea más lógica que tuvo la administración en ese sentido fue, bueno, perfecto, demos de baja todas las prestaciones y que se arreglen, básicamente.
Entonces, el año pasado, por ejemplo, uno de mis trabajos principales fue acompañar personas y familias con esto, con levantar, vamos a decir, la pensión no contributiva. También hay que decir que quien tiene el gobierno de las pensiones no contributivas no es ANSES, como muchas veces se piensa. ANSES es un organismo bastante totalitario, ¿no? En la administración pública uno piensa que ANSES nuclea todo. En parte es cierto porque es uno de los organismos más grandes de Argentina, pero en el caso de todo lo que tenga que ver con discapacidad, el año pasado lo trabajaba la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro. Entonces, la puerta que había que ir a golpear era Andis. Andis, exacto. En el medio de todo esto, ¿no? De que hubieron muchísimas irregularidades, yo tuve la suerte y la desgracia de trabajar estas cosas. Suerte porque me acercó a un área y me federalizó, porque me consultaron gente de muchos lugares de Argentina. Sí. Claro, pues esto es un tema que atraviesa exacto. Es un tema federal. Sí, tal cual. Y lo nuclea un organismo que no tiene delegaciones en todos lados, que tiene tal vez una oficina municipal que hace como nexo, ¿no? Entre la Andis y el beneficiario. Entonces, claro, era una corrida y que no se entendía dónde se tenía que ir. Bajaban lineamientos desde la Agencia de Discapacidad para levantar, que eran tal vez maliciosos, porque, por ejemplo, pusieron a disposición un teléfono que siempre estaba colapsado. Claro. No se atendía ese teléfono. El chat TINA, que es algo de modernización en la administración pública, tampoco funcionaba para resolver este caos. Bueno, es lo que hicimos, o sea, obviamente con las herramientas de uno, no sé, una medida cautelar tal vez, ¿no? Ir por el lado de un amparo. Pero bueno, también algo que yo digo mucho es judicializar cuestiones tan administrativas y es tan malicioso, ¿no? Porque la verdad es que algo que tendría que ser un simple trámite, la verdad que la pensión no contributiva tiene muy pocos requisitos, pero ¿qué pasa? Son tan sencillos los requisitos que después hay un cuello de botella dentro de Andis, lo que le dicen auditoría o coordinación médica, algo así. Y de ahí no se mueven, ¿no? Entonces, desde 2022 en adelante no se movieron mucho las pensiones. O sea, vos lo que me estás contando es que como se puso en tela de juicio el tema de las pensiones, se dieron de baja a todos y la gente se tuvo que volver a empadronar. Exacto. En ese reempadronamiento, bueno, el sistema colapsó porque era un embudo, digamos. Sí, porque además también todo muy atado con alambres, ¿no? Dar los medios de contacto eran difíciles y además, digo, nosotros somos quilmeños, la Agencia de Discapacidad tiene sede en calle Irigoyen, es cerca para nosotros. Digo, para mí, para abogada litigante, ¿no? Sí. Para una persona con discapacidad tal vez no. Claro. Y sin embargo, digo, la persona que estaba en Córdoba, la persona que me han contactado gente de Santiago del Estero, San Juan, ¿no? Que se les cayó la pensión. Y me dicen, ¿a dónde voy? Y yo qué sé, la realidad es esa. Yo qué sé. Claro, yo voy directamente, ¿no? a Andis, pero digo, la persona que no contacta, que no tiene un abogado de confianza para poder Estamos hablando de personas que por ahí tienen su problemática para desplazarse, los traslados, ¿no? Y estamos hablando de que se hace una medida así para que todo el mundo se vuelva a empadronar sin infraestructura. O sea, parecería hecho a propósito. Sí, ¿no? Yo creo que es bastante hecho a propósito. De hecho, bueno, varias cositas fueron sucediendo desde en adelante. Y después, bueno, con el escándalo de corrupción que sacudió a Andis, con, bueno, lo que ya sabemos, de la hermana del presidente y tal. Ahí hubo como un antes y un después. Yo tengo muchas causas judicializadas contra Andis. Y hubo como una reticencia peor a cumplir lo que nosotros estábamos pidiendo, en ese caso, todo lo que son las prestaciones de... se negaron aún más del otorgamiento de las pensiones. Sí. Entonces digo, claro, y después del escándalo de corrupción y tal, que teóricamente iba a haber una mejoría para garantizar un buen funcionamiento de la administración pública, se llevaron a cabo diferentes,
controles, ejemplo, o sea, ahora se otorgan cartas poderes en ANDIS, no en ANSES, ¿no? Porque a veces uno iba con la carta poder de ANSES y ya era suficiente. Ahora hay una carta poder, digo, pequeñas cositas, pero que al fin y al cabo, nada, fue bastante inútil, porque la verdad los problemas de fondo, ¿no? No se solucionaron. Después, el levantamiento, esto que se cayeron todas las pensiones no contributivas, en un momento hubo un amparo colectivo, el de Catamarca, no recuerdo el número ni los autos, pero sé que es el amparo colectivo que le obligó, digamos, al gobierno nacional a restablecer todas las pensiones no contributivas en el término de 48 horas. Y que no importaba si se apelaba o no, lo tenían que hacer sí o sí, ¿no? Y entonces, bueno, ahí un poquito remontó, esto fue, que habrá sido agosto, septiembre del año pasado, no recuerdo con exactitud, pero digo, hubo ahí eso, empezaron todas estas cuestiones, ¿no? De tal vez mejorar. Existe un interventor actualmente, el doctor Vilches, del organismo. Todo esto que estás contando tiene que ver con el poder acceder a la pensión. Sí. Después viene otro tema peor, digamos, que es, bueno, esa pensión no cuenta con los recursos suficientes para cada caso, no, porque, digamos, estamos hablando de muy poco dinero para todo lo que la persona tiene que afrontar, y por otro lado, los pocos recursos económicos que se asignan a los prestadores, a la gente que trabaja en el área, a los transportistas, a los colegios, ¿no? Públicos, privados, lo que sea. ¿No? Otro drama. Ahí empieza otro tema. La desregulación que hubo por parte del gobierno, que avaló a la Superintendencia de Servicios de Salud, al Ministerio de Salud, que incluye todo eso, fue difícil, porque con esa resolución, todos los prestadores de discapacidad empezaron a esto, ¿no? Si me ahorro, porque la realidad es esa, me ahorro pagar, total, no tengo ninguna consecuencia. Claro, porque también es el clima de época, ¿no? Se hacen cosas y no hay consecuencias legales para los incumplimientos y demás. Entonces estamos luchando contra viento y marea, ¿no? Por ahí yo siento que tal vez hubieron otros momentos donde las prestaciones de discapacidad se respetaban más. Cuando uno pedía administrativamente, tal vez ponían un poco de freno, pero luego se conseguían. Ahora todo va a amparo de salud, todo lo que es ley de prestaciones de discapacidad va para amparo de salud. Administrativamente es muy difícil que te otorguen las prestaciones, mínimamente una carta documento tenés que mandar, y eso ya irroga gastos a la familia. Generalmente no digo con los chicos, los niños con discapacidad, ¿no? Que necesitan sus terapias, necesitan el transporte, ¿no? Aquello que incluye el nomenclador de discapacidad, bueno, está siendo severamente afectado en estos días. Anabela, y bueno, ante este panorama que tan bien describiste, ¿qué hace el derecho al respecto? ¿Qué puede hacer, digamos, una disciplina que, digamos, tiene muy buenas herramientas para actuar sobre la sociedad en que vivimos, ¿no? Sí, herramientas tenemos, por suerte, digo, nunca nos vamos a quedar con el no. Siempre porque el no ya lo tenemos, de hecho, claro, todo el tiempo nos lo dicen. Ese es el punto de partida, ¿no? Exacto. Nada, la verdad que las herramientas son disímiles. Nosotros, bueno, yo integro la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Quilmes, entonces siempre estoy en red con colegas que trabajan la temática, que seguramente me estén viendo en este momento, pues estaban muy contentos cuando les conté. Bueno, lo que hacemos es eso, ¿no? Compartir estrategias, tal vez. Tenemos, además, son perfiles muy diferentes. Discapacidad atañe también a muchas cosas. Yo trabajo en el área prestacional de discapacidad capaz. Ajá. Pero después, qué sé yo, en el derecho de las familias también tiene mucha protección, ¿no? Hay varias aristas ahí para hacer. Y bueno, la verdad es que de herramientas, las personas que pueden recurrir a un abogado lo hacen. Y ahí nosotros le explicamos, ¿no? Un poco el panorama, esto mismo que te estoy diciendo a vos, un poco más en detalle, y el paso a paso de lo que tenemos que hacer al pedir un amparo, porque la verdad es que todo va por amparo.
se trata, ¿no?, de una ley y se judicializa en el fuero federal también. Bueno, nada, diferentes requisitos que tenemos para trabajar las cuestiones de discapacidad que no se están respetando. Y bueno, y la verdad es que la herramienta está, la ley está, la reglamentación está, por más que hayan intentos de amedrentar lo que se consiguió con tanta lucha colectiva, la letra está. Ahora, la ejecución administrativa y de índole política, porque hay que decirlo, ¿no? Es una decisión de índole política. Sí. Eso por ahí. Sí, y también es parte de una lucha, ¿no? Una lucha social, política. Y Anabela, bueno, todo esto para llegar a este punto. A ver. ¿Cómo se puede combinar estrategias de distintas disciplinas para abordar un tema tan complejo? ¿Qué ves vos ahí que se puede hacer entre abogados, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, ¿no? Es muy buena la pregunta y es muy nutritivo, yo siento, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente, quizás, por ejemplo, vuelvo siempre a lo que yo trabajo, que es lo que más conozco, ¿no? Por ahí cuando el otro día vino un cliente a mi estudio y me dijo, me rechazaron renovar el certificado de discapacidad. Y claro, yo le digo, bueno, mostrame el acto administrativo, ¿viste? Que es lo que... El CUD. Claro, el CUD, pero el acto administrativo del rechazo, ¿no? Sí. Y bueno, me da un papel y la motivación del acto administrativo yo lo considero deficiente, ¿no? Y eso es parte de mi expertise. Ahora, después en un momento vi unos códigos que, claro, yo por ahí podés buscarlos, googlearlos, pero la verdad es que yo no soy médico legista y entonces ahí es una pata que no tengo como para debatir, cuestionar y argumentar desde un lugar que yo sepa, ¿no? Entonces, para mí es súper rico en ese sentido. Mismo todas las cuestiones de salud mental que se aparecen, que suscitan, claramente la Agencia de Discapacidad no le da la entidad que merece la salud mental, y eso es cierto. Por ahí si uno tiene alguna afección mental, la Agencia de Discapacidad lo rechaza sin más trámite. Ajá. Y eso es un drama, porque digo, ¿no? El abordaje de la discapacidad como algo que hace que tu vida no la puedas llevar de la manera que se lleva, pipiripí, ahí queda bastante trunco, ¿no? Es como una deuda que se analice las cuestiones de salud mental. Creo que igual en toda la administración pública pasa, ¿no? Por ahí otras ramas del derecho te llevan a que todo lo que sea psiquismo no se evalúa de manera automática, hay que recontrapedirlo, inclusive presentar informes de parte, ¿no? Son, claro, como cosas que está bueno insistir, sí, mancomunadamente, eso para mí es importante. Claro, evidentemente que cada hay uno que aporte generar... desde donde tiene, desde donde puede, ¿no? Pero acá estás haciendo hincapié en un punto que por ahí hay como una especie de falta ahí, ¿no? ¿Qué está pasando con la salud mental en este tema? Sí. Gran vacancia. Claro, pareciera que ahí hay mucho por hacer, hay mucho que se puede luchar, hay mucho que se puede legislar, hay mucho que se puede reglamentar en función de que, bueno, no sea dejada de lado, y bueno, y por ahí poner el foco en las discapacidades más visibles, digamos. Sí, que igual, digo, a los ojos de la Agencia de Discapacidad nadie tiene discapacidad, también eso hay que decirlo. Vos vas con una silla de rueda y es un invento. Claro. Hay algunas argumentaciones en esa línea, ¿no? Los escritos de la Agencia de Discapacidad que son un poco terroríficos, porque digo, claro, tal vez una afección de índole mental no se ve, no es visible, pero ahora, digo, una persona que es electrodependiente, que tiene diferentes patologías que hacen imposible que pueda acercarse y demás, es un reticente que no quiere cumplir con la auditoría. Claro, o se resiste o hay una intención que no se ve. Sí, siempre opaco. El administrado es el malicioso y el Estado hace todo bien, ¿no? Bueno, qué sé yo, esas cositas, ¿no? Que indignan un poco y hierven la sangre, a mí me pasa todo el tiempo. Pero bueno, la herramienta que tengo es esto, ¿no? Seguir insistiendo en que todos estos lineamientos,
Claro, también eso, hay un hermetismo muy grande ahora de la administración pública en el sentido de no mostrar los baremos, no hacer saber al público en general, ni siquiera digo a los abogados, ¿no? Cualquiera, claro. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo son las No, mediciones? y además las herramientas científicas las tenés para saber qué le pasa a alguien con un padecimiento de salud mental o a alguien con una discapacidad tal. Sí. Las herramientas científicas, los datos, los métodos están. Lo que pasa es que, bueno, se quieren manipular en función de otra cosa. Sí, actualmente estamos con un... Sí, la verdad que me angustia mucho a veces porque digo, uno, bueno, o al menos yo veo así, ¿no? La cuestión, qué sé yo, me gusta trabajar y sentir que ayudo también. Claro. Digo, más allá de que esté atravesada por diferentes cuestiones, con honorarios y todo, también hay algo donde me retribuye también moralmente, vamos a decirlo, que una familia ahora pueda tener un ingreso económico más. Claro. Bueno, ¿no? también es un rol del profesional también, ¿no? Exacto. Tener cierto aporte desde lo social, cierta presencia desde lo social. Así que me parece que sería una gran oportunidad que distintos colegios profesionales se puedan unir en función de trabajar en este tema. Bueno, me imagino que hay también otros temas importantes, pero me parece que se podría empezar por acá, que es un tema donde hay mucha gente que, bueno, realmente no la está pasando bien y está carente de un montón de cosas que le corresponden. Ni hablar. Instar de manera local además me parece bárbaro, ¿no? Y que esto después se replique, por supuesto. Claro. Hace 2 meses fuimos a un congreso sobre discapacidad en Mar del Plata. Ajá. Y lo que nosotros insistíamos como colegios de abogados, porque en realidad muchos íbamos en representación de nuestros colegios, claro. Nosotros fuimos varios de la comisión de acá de Quilmes, era esto, ¿no? Como empezar a trabajar entre nosotros. Digo, ¿qué realidad hay en la Junta Evaluadora de Morón? ¿Qué realidad hay al momento del otorgamiento del certificado de discapacidad en La Plata? ¿No? Digo, nosotros conocemos acá Liriarte, conocemos la Junta Evaluadora de Bernal, pero ampliar el abanico, ver qué buenas prácticas o qué malas prácticas tienen el resto de los profesionales, enriquece. Sí, y hace que podamos abordarlo de una manera aparte, más corporativa. Claro, y cómo hicieron en tal distrito para por ahí poder saltear ese obstáculo, Ni ¿no? hablar. Y tomar eso para replicarlo en toda la provincia. Sí, viene muy bien hablar de estas cuestiones, tanto entre colegas como con otras disciplinas, porque enriquece al 100%. Anabela, metámonos un poco, no sé si vas a poder hablar de algo tan puntual, pero me gustaría saber, bueno, qué tipo de casos recibís, con qué te encontrás, digamos, ¿no? en lo cotidiano, algo de lo cotidiano, de lo que vos tenés que elaborar, que me imagino que te debes topar con cosas fuertes. Sí. O insólitas, o medidas insólitas, digamos, ¿no? A ver, suelen ser bastante lineales los amparos que hago, la realidad es esa, porque, por ejemplo, alguien que no tiene ninguna prestación, lo que hacemos primero es acercarnos a la agencia de discapacidad, agotar la vía administrativa, como se dice en derecho, y después, bueno, podemos ahí recurrir ya directamente a la justicia. Y en la justicia también otra gran vacancia, todo bien con todo el mundo, pero hay que decirlo que el nivel de agotamiento que están teniendo las instancias judiciales y la poca respuesta que está dando la comunidad es preocupante, es alarmante. Como te digo, yo suelo litigar en la Justicia de Seguridad Social, que es conocida por tener pilones así de expedientes viejos para su archivo, que lo tienen en las entradas del propio juzgado, ¿no? Sí. Y también litigo en la Justicia Federal de Quilmes las cuestiones contra obras sociales o prepagas. Está siendo un poquito álgido el tema de los plazos. Cuando uno teóricamente va por amparo, el amparo es una manera rápida, ¿no?, de acudir a la justicia. Más allá de que la cuestión encima es importante y sensible porque hay algo de la constitucionalidad de ese derecho, ¿no?, que es un derecho reconocido constitucionalmente. Entonces, ahí también notamos que
como todo se judicializa porque todo funciona mal administrativamente, eso también hace que la calidad de la justicia sea menor. Pero no porque sean incompetentes, malos, sino porque están muy saturados no de dan trabajo. abasto. Claro, no se abren más juzgados, no hay más secretarías, no ponen espacios especializados, no sé. Digo, yo no tengo las respuestas de cómo hacerlo, solo hago una observación sobre qué es lo que está pasando. Claro. Y lamentablemente eso es a lo que veo todos los días, ¿no? Claro. Y muchas familias reclamando, por ejemplo, tengo un caso de una mujer grande, esta vez con una afección de salud mental y también física, y necesito hacerle ingresar a un centro de rehabilitación y no me lo despachan hace muchos días. Mirá vos. Y la insistencia, y uno se acerca y llama. Y claro, y después del otro lado cuando me dicen, mirá, te voy a decir la realidad, no tenemos juez. Y sí, obviamente va a tardar, si no Claro. tienen juez, digo. Claro. Entonces hay un entramado ahí, ¿no? Que es súper súper difícil de abordar como profesional, porque tenés la ansiedad del cliente, que es lógica, y tenés la respuesta del lado judicial, Que es que insuficiente. si no tenés, si no tenés los recursos humanos, económicos para abordar la litigiosidad de la calle, estamos al horno. Claro. Y bueno, y yo en el medio, pero bueno, sobreviviendo, qué sé yo. Claro. Esas son algunas de las cuestiones, ¿no? Cuestiones urgentes que no urgen tanto en el juzgado, y las cuestiones de discapacidad que, bueno, la Secretaría de Discapacidad ahora directamente ni se están presentando. Uno cuando hace un juicio tiene plazos para presentarse, ¿no? Claro. Y la Agencia de Discapacidad hoy día está excediéndolos abultadamente. Y imagínate que tenés la posibilidad de cambiar las reglas de juego. ¿Cuál sería la prioridad para vos? ¿A dónde irías y determinarías hacer tal cosa? Bueno, si a mí me Porque, dieran... claro, es tan complejo, que tiene tantas Sí. aristas que no sabes por dónde empezar tampoco, ¿no? Mira, teniendo en cuenta, como dijo el licenciado que estaba hablando anteriormente, que hay un entramado muy grande entre pobreza y discapacidad, y Claro. eso yo lo veo con mis propios clientes, es cierto y es terrible. Para mí la resolución siempre va a ser darle a todos lo máximo que se pueda, ¿no? Pero bueno, capaz ese es un pensamiento muy, muy mío. Para mí hay que empezar con la Agencia de Discapacidad, tiene que responder. Partamos de esa base. Tendría que haber presupuesto para las partes médicas, ¿no? De la auditoría médica interna. Qué tan simple, qué simple tu respuesta, ¿no? Y qué fuerte. Difícil de ejecutar, ¿no? sí. Simplemente con escuchar y abrir la puerta a las personas, ya con eso se avanzaría un montón. Se avanza un montón, sí. Sí, además eso, ¿no? Creo que la discusión tiene que ver, sobre todo con esto, que uno se tiene que enfrentar al Estado, porque la realidad es esa. Bueno, ¿qué idea de Estado tiene uno y cómo funcionaría mejor? Hay personas que apoyan que el Estado sea el mínimo posible, pero a la vez está siendo recortada en sus propios derechos, ¿no? Claro. Eso es una contradicción capaz bastante, y que Bueno. la veo también, ¿no? Digo, yo no estoy acá para decirle a nadie qué es lo que hay que hacer, ni qué Sí, tiene claro. que pensar, mucho menos. Pero bueno, si vos tenés un familiar con discapacidad, ves Claro. que las prestaciones no llegan, que los hospitales también están reventados, lo que sea, todo lo que ves, creo que la línea no va a ser siempre continuar con así y ver si hay magia y resuelve la magia. Siento que hay algo de concretar, ¿no? Políticas tendientes a Claro. ayudar a los colectivos Sí, más estás vulnerables. marcando que, bueno, la población, cada paciente, cada cliente, cada caso de discapacidad, bueno, tiene mucho por hacer, ¿no? Familiares, padres. ¿no? Sí, Todos tenemos es mucho lindo. por hacer A como veces sociedad. me tocan clientes que están bastante sindicalizados, les digo yo, que tienen activismo ahí con cuestiones, ¿no? Hay marchas casi todo, no sé, decirte una vez por mes. Al menos el año pasado estaba muy álgida la cuestión, había Sí. marchas todo el tiempo adelante de la Andis.
bueno, eso es una manera de hacerse escuchar, que está buena, y que uno cuando puede también va. Nosotros siempre estamos corriendo con plazos, por ahí se nos dificulta a veces acercarnos a la calle, pero cuando se puede hacer, se hace. Y bueno, y creo que también hacer conscientes. Esto no es Claro. porque sí, ¿no? Sí. A veces se peca de inocente a veces, ¿no? De, Claro. ¿y por qué será que la agencia de discapacidad apela las medidas? Claro. Sí, hay una intención verdadera. Claro. Así que bueno, sí, seguramente la defensa de los derechos y tratar un poco de darle visibilidad a lo que está pasando y de manera unida va a mejorar la situación. Bueno, Anabela, se nos terminó el tiempo, pasó pero volando y la verdad que sí. fue muy nos aportó un montón, porque claro, es una mirada totalmente distinta. Así que bueno. Una cosita corta que sí, quiero decir, ¿cómo no? aquellas personas que estén en situación de discapacidad, tengan familiares, tengan lo que fuera, acérquense al Colegio de Abogados. Claro. Nosotros tenemos la comisión. Que de alguna manera u otra, quizás no tomar un caso, porque la realidad es que eso depende del colega y tal, pero un asesoramiento, unos lineamientos, Claro, totalmente. siempre es mejor tener la herramienta, saber a no tenerla. Claro, Así que por lo menos acérquense al estar colegio. un mínimo de asesoramiento, por lo menos, ¿no? Exacto, no Alvear estar a la deriva. 414. Sí. Y tenemos la comisión que también, si bien es solo para matriculados, pero digo, en la comisión siempre estamos al habla con estas cuestiones. y nos Repetir viene bien. la dirección. Alvear 414. Ahí está, funciona el Colegio de Abogados Ahí de está la Quilmes, sede central del Colegio y de seguramente va a asesorar a cualquier persona con discapacidad o que necesite el asesoramiento. Así que bueno, espero que Anabela, que sigamos en conversación y que puedan salir trabajos en conjunto, porque los Sería colegios ideal. tienen varios convenios. Sí, Y hay que reflotarlos nomás. Sí, hay que reflotar ahí y bueno, es un área que da para trabajar un montón. Así que te agradezco que hayas venido y nos estamos viendo, te vamos a convocar. Tal cual. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, saludos a todos los que nos están viendo y bueno, un placer venir acá. Bien. Bueno, y a la audiencia hasta el sábado que viene, cuando volvamos a desear en El Deseo, el programa del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires, Distrito 12. Buena semana.